¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 17 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. La estructura que vas a ver hoy es la que te permitirá decir ideas como yo no haría eso, él no lo compraría, ella no viviría aquí y muchas otras ideas de este tipo, pero en inglés. Si analizas este tipo de ideas, notarás que las usamos para hablar sobre alguna idea imaginaria o que está condicionada a otra. Por ejemplo, ella no viviría aquí es algo que yo supongo o imagino. Yo no haría eso si fuera tú. Esta es una idea condicionada porque solo sería realidad si yo fuera tú. Para que identifiques mejor este tipo de ideas, la forma de los verbos que usa en español se llama condicional y usan una terminación especial. Por ejemplo, el verbo gustar en esta forma es gustaría, gustarías, gustaríamos, gustaríais y gustarían. El verbo comprar es compraría, comprarías, compraríamos, compraríais y comprarían. En inglés no te tienes que preocupar por ninguna de estas terminaciones, ya que en inglés no se usan, solo se usa un auxiliar, pero se usa antes de los verbos, no al final. En esta lección verás cómo hacer frases negativas con esta forma, y este es el orden en el que debes poner las palabras en inglés. Para hacer negaciones en la forma condicional o imaginaria en inglés necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una es opcional dependiendo de la idea. La primera parte que necesitas es la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. La segunda parte es el auxiliar wouldn't y se usa para todas las personas. En cuanto a la pronunciación, no se pronuncia la O ni la L de esta palabra, pero sí se le agrega un sonido como de E suave entre la D y la N. Wouldn't, wouldn't. La tercera parte que necesitas es un verbo, y puede ser casi cualquier verbo en inglés, y va en su forma simple del presente para todas las personas. Si tradujeras una idea de estas a español, este es el verbo que terminaría en la forma condicional. La cuarta parte, que puede ser opcional en algunas ideas pero que es muy común, es cualquier información adicional o complementaria, a lo que le llamamos complemento. En español, el orden de las palabras en este tipo de ideas es diferente y no se usa ningún auxiliar, así que cuando formes las frases en inglés, pon las palabras en el orden en el que van en inglés. Ahora mira estos ejemplos para que entiendas mejor cómo se usa. Para decir en inglés, yo no trabajaría ahí, dices I wouldn't work there. Nosotros no trabajaríamos ahí o nosotras no trabajaríamos ahí, dices we wouldn't work there. Nota que lo único que cambia en las ideas de inglés es la persona. Todo lo demás se dice exactamente igual. Para decir tú no trabajarías ahí, dices you wouldn't work there. Usted no trabajaría ahí, you wouldn't work there. Ustedes no trabajarían ahí, you wouldn't work there. Recuerda que en inglés se usa la misma palabra you para referirse a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Para decir ellos no trabajarían ahí o ellas no trabajarían ahí, dices they wouldn't work there. Como ves, en inglés se usa la misma palabra they para referirse a ellos y ellas. Para decir él no trabajaría ahí, dices he wouldn't work there. Ella no trabajaría ahí, she wouldn't work there. Y el verbo work también puede significar funcionar, cuando hablas de algo como una máquina o un plan. Así que para decir no funcionaría ahí, cuando hablas de algo, dices it wouldn't work there. La parte de la persona o cosa de la que hablas en inglés debe ser mencionada. Si no hay persona, usas la palabra it para indicar que estás hablando de algo, como un animal o una cosa. Y como puedes ver, la única diferencia en las frases de inglés es la persona o cosa de la que hablas. Por eso es muy importante que siempre la menciones para que tu idea sea clara.
También puedes hacer negaciones usando nombres. Por ejemplo, Manuel no trabajaría ahí. Manuel wouldn't work there. El doctor no trabajaría ahí. The doctor wouldn't work there. Y sí, la persona o cosa también puede ser más de una palabra. Como en este ejemplo, el doctor, the doctor, son 2 palabras. Y estas son 3 cosas que debes tener en cuenta para usar esta estructura. Número 1. Wouldn't es la contracción o unión de las 2 palabras would y not. Y también puedes usar estas 2 palabras. Por ejemplo, para decir Manuel no trabajaría ahí, puedes decir Manuel wouldn't work there o Manuel would not work there. Esta última forma es correcta, pero suena muy formal o enfatizada, por lo cual no es muy común. Número 2. Si quieres exagerar una idea de estas, en lugar de wouldn't o would not, puedes usar would never, que en estas ideas significa como nunca o jamás. Por ejemplo, Manuel would never work there significa Manuel nunca trabajaría ahí o Manuel jamás trabajaría ahí. Número 3. Hay un par de verbos que no puedes usar con wouldn't o cualquier forma de would. Y estos son los verbos poder o deber, que en inglés son can y must. Estos verbos no se pueden usar con would porque también son verbos auxiliares y no podemos poner 2 de estos auxiliares juntos, así que las versiones podría y debería no se pueden hacer con would, pero sí tienen su propia forma de expresarse y para ellas usas could y should. No te preocupes por ellos por ahora, los veremos a detalle en otra lección ya que también son temas un poco amplios. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar tanto por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Te voy a mostrar los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Verás la versión del verbo en inglés, en español y también las formas que ese verbo puede tener en español cuando está conjugado como condicional para todas las personas. Usaremos el verbo like, que significa gustar. Like. El auxiliar wouldn't junto con el verbo like en español normalmente se usa como gustaría, pero antes lleva la persona. Por ejemplo, me gustaría, te gustaría, nos gustaría, etc. Y usaremos el verbo do, que significa hacer, como en hacer algo. La O se pronuncia como U. Do. El auxiliar wouldn't junto con el verbo do puede significar cualquiera de estas formas en español. Haría, harías, haríamos, haríais y harían. Y usaremos el verbo live, que significa vivir. La I de la palabra live es corta y la V o V chica como la conozcas en inglés es labial y vibrante. Live. El auxiliar wouldn't junto con el verbo live puede significar cualquiera de estas formas en español. Viviría, vivirías, viviríamos, viviríais y vivirían. Y usaremos el verbo go, que significa ir. La O se pronuncia como OU. Go. El auxiliar wouldn't junto con el verbo go pueden significar cualquiera de estas formas en español. Iría, irías, iríamos, iríais e irían. Y usaremos el verbo say, que significa decir, como en decir algo. Say. El auxiliar wouldn't junto con el verbo say pueden significar cualquiera de estas formas en español. Diría, dirías, diríamos, diríais y dirían. Y usaremos el verbo worry, que significa preocuparse. La R de inglés se hace con la boca en la misma posición en la que haces la R fuerte de español, solo que en inglés es muy suave. Worry. El auxiliar wouldn't junto con el verbo worry pueden significar cualquiera de estas formas en español. Preocuparía, preocuparías, preocuparíamos, preocuparíais y preocuparían. Y usaremos el verbo eat, que significa comer. Se pronuncia con la I larga. Eat. El auxiliar wouldn't junto con el verbo eat puede significar cualquiera de estas formas en español. Comería, comerías, comeríamos, comeríais y comerían. Y usaremos el verbo buy, que significa comprar. La U se pronuncia como una A en esta palabra. Buy. El auxiliar wouldn't junto con el verbo buy puede significar cualquiera de estas formas en español. Compraría, comprarías, compraríamos, compraríais y comprarían. Y usaremos el verbo
understand, que significa entender o comprender. La UN del inicio de las palabras en inglés se suele pronunciar como an, como en este caso, understand, understand. El auxiliar wouldn't junto con el verbo understand puede significar cualquiera de estas formas en español. Entendería, entenderías, entenderíamos, entenderíais y entenderían. Y usaremos el verbo break, que significa romper. La A se pronuncia como una I. Break, break. El auxiliar wouldn't junto con el verbo break puede significar cualquiera de estas formas en español. Rompería, romperías, romperíamos, romperíais y romperían. Y usaremos el verbo miss, que significa perderse algo. Se pronuncia con la I corta. Y recuerda que en inglés las palabras se juntan, y si a una palabra que termina en consonante como esta, le sigue otra que empieza con vocal, como la palabra it, se unen. Por ejemplo, miss it, también lo puedes pronunciar como miss it, miss it. Y esta palabra sola se pronuncia miss, miss. El auxiliar wouldn't junto con el verbo miss puede significar cualquiera de estas formas en español. Me perdería, te perderías, se perdería, nos perderíamos, os perderíais y se perderían. Y usaremos el verbo forget, que significa olvidar. Forget, forget. El auxiliar wouldn't junto con el verbo forget pueden significar cualquiera de estas formas en español. Olvidaría, olvidarías, olvidaríamos, olvidaríais y olvidarían. Y usaremos el verbo skip, que significa saltarse, como saltarse una canción, una clase o una comida. Y se pronuncia con la I corta, skip, skip. El auxiliar wouldn't junto con el verbo skip pueden significar cualquiera de estas formas en español. Me saltaría, te saltarías, se saltaría, nos saltaríamos, os saltaríais y se saltarían. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero la frase too much sugar, que significa demasiado azúcar. Too much sugar, too much sugar. Y usaremos la palabra that, que significa eso. La TH se pronuncia como una D vibrante. That, that. Y usaremos la palabra here, que significa aquí. La H se pronuncia como una J suave. Here, here. Y usaremos la palabra there, que significa ahí. La TH se pronuncia como una D vibrante. There, there. Y usaremos la palabra about it, que significa acerca de eso, aunque en español se suele traducir como por eso, como cuando dices no me preocuparía por eso. Y cuando la pronuncias rápido en inglés americano, la T de about la pronuncias como ere. About it, about it. Y usaremos la frase that spicy food, que significa esa comida picante o esa comida muy condimentada. La pronunciación de la palabra spicy no lleva E al principio, se empieza a pronunciar desde la S, spicy, spicy. Y la doble O de la palabra food se pronuncia como una U larga. That spicy food, that spicy food. Y usaremos la palabra it, que como complemento es la palabra o terminación lo cuando se refiere a una cosa, en ideas como comprarlo o lo compraría. Y usaremos las palabras a promise, que significan una promesa. La O de la palabra promise se puede pronunciar como una A profunda. A promise, a promise. Y usaremos la palabra your birthday, que significa tu cumpleaños. El inicio de la palabra birthday suena como ver, pero se pronuncia con la lengua retraída hacia atrás. Burr, burr. Y la TH es la TH suave que hace soplando entre la punta de tu lengua y los dientes superiores, y suena solo como aire. Your birthday, your birthday. Y usaremos la palabra breakfast, que significa el desayuno. Breakfast, breakfast. Y ahora sí, es hora de que entrenes a tu cerebro a formar negaciones en inglés con el auxiliar wouldn't. Solo relájate, escucha y repite las frases de inglés después de mí. Si las repites en tu mente está bien, si las repites en voz alta es aún mejor.
Diré primero la frase en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la frase en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinar o incluso decir la frase en inglés antes que yo. Con la práctica, poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la frase en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te ayudará mucho para que te acostumbres a usar la estructura y a formar tus propias ideas en inglés, para que después puedas usarla con el vocabulario que tú quieras. Y entre más la practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. Yo no haría eso. I wouldn't do that. Nosotros no viviríamos aquí. We wouldn't live here. Él no comería esa comida picante. He wouldn't eat that spicy food. Ella no viviría aquí. She wouldn't live here. A ti no te gustaría demasiado azúcar. You wouldn't like too much sugar. Él no iría ahí. He wouldn't go there. Ustedes no se saltarían el desayuno. You wouldn't skip breakfast. Ellos no vivirían aquí. They wouldn't live here. Yo no me saltaría el desayuno. I wouldn't skip breakfast. Ellos no entenderían. They wouldn't understand. Ella no diría eso. She wouldn't say that. Él no se saltaría el desayuno. He wouldn't skip breakfast. Tú no entenderías. You wouldn't understand. Yo no diría eso. I wouldn't say that. Ellos no comerían esa comida picante. They wouldn't eat that spicy food. Nosotros no nos preocuparíamos por eso. We wouldn't worry about it. Ellas no se lo perderían. They wouldn't miss it. No me gustaría demasiado azúcar. I wouldn't like too much sugar. Nosotros no nos lo perderíamos. We wouldn't miss it. Ellos no se saltarían el desayuno. They wouldn't skip breakfast. A él no le gustaría demasiado azúcar. He wouldn't like too much sugar. Ella no haría eso. She wouldn't do that. Tú no comerías esa comida picante.
You wouldn't eat that spicy food. Yo no iría ahí. I wouldn't go there. Él no haría eso. He wouldn't do that. Usted no iría ahí. You wouldn't go there. Él no entendería. He wouldn't understand. Nosotros no haríamos eso. We wouldn't do that. Él no se lo perdería. She wouldn't miss it. Ellas no dirían eso. They wouldn't say that. Yo no viviría aquí. I wouldn't live here. Nosotros no lo compraríamos. We wouldn't buy it. Él no rompería una promesa. He wouldn't break a promise. Yo no me preocuparía por eso. I wouldn't worry about it. Él no olvidaría tu cumpleaños. He wouldn't forget your birthday. A ella no le gustaría demasiado azúcar. She wouldn't like too much sugar. Yo no me lo perdería. I wouldn't miss it. Nosotros no romperíamos una promesa. We wouldn't break a promise. Eso no iría ahí. It wouldn't go there. Yo no olvidaría tu cumpleaños. I wouldn't forget your birthday. Tú no romperías una promesa. You wouldn't break a promise. Ella no se preocuparía por eso. She wouldn't worry about it. Nosotros no comeríamos esa comida picante. We wouldn't eat that spicy food. Yo no rompería una promesa. I wouldn't break a promise. Ella no lo compraría. She wouldn't buy it. Nosotros no olvidaríamos tu cumpleaños. We wouldn't forget your birthday. Ellos no se preocuparían por eso. They wouldn't worry about it. Ella no entendería. She wouldn't understand. Ustedes no lo comprarían. You wouldn't buy it.
Ella no olvidaría tu cumpleaños. She wouldn't forget your birthday. Él no diría eso. He wouldn't say that. Yo no lo compraría. I wouldn't buy it. ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Si quieres ver o repasar alguna otra lección, en la descripción de este video te dejaré el link a todas las demás lecciones. También repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las frases en inglés antes de escucharlas. Esto es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones.